tal, familia? ¿Cómo estáis? Tal y como os comenté en otros vídeos, estamos encarando el último tramo del año y es el momento perfecto que se presta para hacer un análisis de qué es lo mejor, lo más destacado que nos ha dejado este 2023. Y sin duda, una de esas ficciones ha sido Shrinking, Terapia sin filtros, aquí en España, que es la heredera espiritual de Ted Lasso en Apple TV. Bueno, de hecho, es tan deudora de Ted Lasso que uno de los creadores de la serie, de Shrinking, es Brett Goldstein, actor que interpretaba a Roy Kent, el capitán del Richmond, en la mencionada serie de Ted Lasso, lo cual me sorprende el hecho de que no se reservase la serie para sí mismo, porque no aparece en toda la serie Brett Goldstein. Es el creador, pero no aparece. Eso ya de por sí es raro. Pero bueno, vamos a dedicarle unos minutos, a pesar de que la serie se estrenó en enero, pero no le había dedicado un vídeo exprofeso, así que, insisto, como estamos a final del 2023, pues vamos a dedicarle unos minutos a esta ficción porque tiene más puntos de anclaje de los que podría parecer en un primer momento. La primera vez que escuché hablar de Shrinking fue hace como 2 años y me llamó la atención ya en su momento por tener en su reparto a Harrison Ford, que es un actor que a lo largo de su trayectoria no se ha prodigado mucho, que digamos, en la pequeña pantalla. Bueno, hace poco hizo también aquella 1923, el spin-off de Yellowstone, pero esto era una miniserie y Harrison Ford había dejado caer que se jubilaría después del estreno de la quinta entrega de Indiana Jones, entonces no tenía como mucho sentido que se vincularan con una serie que con suerte iba a tener más de una temporada. De hecho, la segunda de Shrinking está confirmada por parte de Apple desde marzo. No es como que tuviese mucho sentido, pero no solamente eso, sino que fue un choque de realidad ver a Harrison Ford en esta Terapia sin filtros, porque es la primera vez que le vi mayor. O sea, el tío tiene 81 años, ¿no? Pero, claro, a no ser que le pongas un montón de CGI para rejuvenecerlo, los años están ahí. Pero es que encima, con el tipo de personajes que había interpretado siempre a lo largo de su trayectoria Harrison Ford, de tío duro, joder, era el hombre al que todos los niños nos queríamos parecer cuando éramos pequeños, bueno, pues no me lo imaginaba viejo, ¿sabes? Y entonces en esta Shrinking aparece y lo ves mayor. Y luego se estrenó la quinta película de la mencionada Indiana Jones y ya definitivamente pues nos lo mataron. Nos lo mataron. No, realmente Harrison Ford es de lo mejorcito que tiene esta Shrinking y aunque sigue teniendo como este perfil que ha interpretado a lo largo de toda su trayectoria, ¿no? Esta pose de gruñón que cuando era más jovencito pues le daba un toque sexy, ¿no? Era como el típico tío harto de todo, escéptico de la vida. Y ahora, en cambio, es como el típico abuelo que se queja de que en sus años todo era mejor. En mi tiempo todo era campo, ¿no? Pues así es Harrison Ford ahora mismo, pero a la misma vez todo eso le da como el aura entrañable que te dan ganas de achucharle y taparle con una mantita. O sea, es que es como... no sé. Ha sido muy choque de realidad. Y este choque le viene muy bien a una serie como Shrinking, como Terapia sin filtros, porque también la primera vez que leí sobre ella, que os insisto fue hace como cosa de 2 años, leí la premisa de que iba a ir sobre un terapeuta que en plena crisis existencial pues se harta de sus pacientes y empieza a decirles lo que realmente piensa de ellos, ¿no? Que me recordó un poco a aquella película de Angry Management, Ejecutivo Agresivo, la de Adam Sandler con Jack Nicholson, que después Charlie Sheen convirtió en una ficción catódica, y era como, bueno, sí, puede ser interesante, pero ya lo hemos visto, ¿sabéis? Afortunadamente, Shrinking tiene poco que ver con aquella idea que yo me había hecho preconcebida sobre la ficción. O sea, no es este tipo de sitcom con 2 escenarios prefabricados y risas en directo de público que asiste al rodaje de la serie. No, olvidaros de ese concepto. No tiene para nada que ver. De hecho, se parece, como os estaba comentando al principio, se parece más a Ted Lasso, en ese sentido de que es una comedia amable, un tanto naif, casi cookie, cuyo subtexto, irónicamente también, porque es una comedia amable, pues cuyo subtexto es cómo superar el proceso de duelo, cómo sobrellevarlo tras una pérdida. Al igual que en gran medida Ted Lasso también giraba en torno al proceso de duelo tras un divorcio. En el caso de Ted Lasso, insisto. Bueno, pues el protagonista de Terapia sin filtros es Jimmy, que efectivamente trabaja de terapeuta y que acaba de perder a su mujer e intenta sobrellevar este duelo, al tiempo que también intenta ayudar, aunque no sabe cómo, a su hija adolescente Alice, que también está intentando sobrellevarlo por su propia cuenta, sin darse cuenta de que lo mejor que pueden hacer ambos para superarlo es que lo sobrelleven
juntos. Y sí es cierto que en un arrebato el personaje de Jimmy, por lo menos en el primer capítulo, pues le dice un par de verdades a algunos pacientes sobre lo que tienen que hacer para superar realmente sus problemas en lugar de estar hablando constantemente de ellos. Esto sería como, no sé, el episodio piloto, si no recuerdo mal, pero la serie realmente no gira alrededor de eso. Y el personaje de Ford es el Dr. Rhodes, que también es un compañero de trabajo, es otro terapeuta, y hace como una especie de figura de mentor. Aunque también tiene que lidiar con sus propios problemas porque le acaban de diagnosticar Parkinson y entonces tiene que intentar comunicárselo de la forma más, más, digamos, asertiva a su hija, con quien lleva un tiempo distanciado. Como veis, no es como que el argumento de la serie dé lugar al tipo de carcajada fácil de las sitcoms, ¿sabes? Pero es que tampoco es el objetivo de Shrinking. Aunque sí que consigue durante todos los capítulos que tengas esta sonrisa cómplice mientras la estás viendo y en sus mejores momentos emocionarte, que es algo casi tan catártico como la propia risa. Y por supuesto, el principal responsable de que la serie pues se sienta todo el rato como una comedia y no caiga en el melodrama, porque Harrison Ford tampoco es que sea un actor asociado a la comedia, bueno, pues el principal responsable de todo esto es el otro gran gancho para haber o acabar viendo el Shrinking, que es el protagonista que hace de Jimmy, el actor Jason Segel, que muchos de vosotros recordaréis por ser Marshall en Cómo conocía a vuestra madre. Y me hace especial ilusión esto de que Segel esté en Terapia sin filtros y que la serie haya sido un éxito este 2023, porque siempre me ha recordado muchísimo, no sé si a vosotros os pasa lo mismo, Segel siempre me ha recordado mucho a Matthew Perry, actor del que tristemente tuvimos que hablar recientemente, ya sabéis por qué. Y al igual que os comenté en aquel vídeo, pues a los actores que están asociados a una ficción de muchísimo éxito les cuesta luego encontrar otro trabajo, ya sea en la pequeña pantalla o en la gran pantalla, precisamente porque el baremo con el que se les va a medir siempre va a ser más alto, siempre va a ser diferente y las comparaciones, pues eso. Pero es que además siempre me había parecido que de los tres protagonistas masculinos de Cómo conocía a vuestra madre, pues Jason Segel siempre era como con el que más empatizabas, ¿no? Era el tío con el que a veces te identificabas y a veces querías ir a tomarte una cerveza. A ver, os explico muy brevemente, porque no quería hablar de How I Met Your Mother en este vídeo. Pero por un lado teníamos a Neil Patrick Harris como Barney Stinson, ¿no? Que era la superestrella, ¿no? Era un tío guapo, carismático, que sabe cantar, que sabe bailar, que sabe decir la frase perfecta en el momento indicado, que lleva un traje como nadie y que en la vida real es gay, así que lo siento, chicas. Por un lado teníamos a Neil Patrick Harris, ¿no? Es imposible sentirte identificado con él. Pero luego teníamos a Josh Rodson como el teórico protagonista de la serie, Ted Mosby, que nadie quería sentirse identificado con Ted. De hecho, todos odiábamos a Ted. Así que, bueno, pues quedaba Marshall, que era eso, pues era el personaje con el que podías empatizar. Esta empatía se traslada hasta Shrinking, hasta el punto de que a veces parece que la serie es sobre Marshall, sobre el personaje de Marshall 10 años después de Cómo conocía a vuestra madre. Aunque también os tengo que decir que os estaba comentando que el primer capítulo sí que es cierto que tiene como esta premisa argumental del terapeuta que empieza a decirle las verdades a sus pacientes y que luego la serie no se corresponde con ese concepto. Bueno, pues en el capítulo piloto, en el primer episodio, también pasa algo un tanto raro, y es que vemos al personaje de Jimmy, el que interpreta a Segel, pues intentando superar el duelo por la pérdida de su esposa con una serie de fiestas, de orgías con fulanas y con drogas, y es como que no le pega absolutamente nada, ¿sabes? Porque el personaje de Segel es otro, es este ser humano común y corriente con el que, pues eso, lo que os estaba comentando, con el que puedes empatizar. Entonces es como que no le pega nada a la figura esta, y luego tampoco se corresponde con cómo aparece a lo largo de todo el resto de la temporada de Shrinking. Me recordaba mucho también a Emilio Aragón, que en los 90, sí, en España. Emilio Aragón, sí. Bueno, pues que en los 90 triunfó, lo pitó, que flipas, interpretando también precisamente a un médico, también a un viudo, también que intenta sobrellevar la pérdida junto al resto de su familia en una serie que era Médico de Familia, ¿vale? Que todos, si sois por lo menos de España, pues conoceréis. Y luego, cuando terminó esta, que se había convertido como una especie de yerno perfecto, ¿no? Esa era la imagen que tenía todo el mundo de Emilio Aragón, pues quiso hacer otra serie donde iba de malote.
Javier ya no vive solo, que toda la publicidad que se hacía de la serie era poniéndole la zancadilla a abuelitas por la calle, ¿no? Dándoselas de malote. Sí, toda la publicidad era como muy what the fuck. Pero era para intentar romper la imagen que se había creado de él en la anterior serie, Médico de Familia. Y es como, no, tío, las cosas no funcionan así. Y de hecho, esta serie, Javier ya no vive solo, que tuvo cierto éxito, pero vamos, nada comparable al mega éxito que fue Médico de Familia. Nada que ver. De tal forma que Shrinking encuentra su mejor versión cuando se aleja de lo exagerado para llevarte hacia lo mundano, que es, pues eso, superar una pérdida. Que es algo que es una rara avis en la comedia. De hecho, la comedia funciona al revés, ¿no? Con situaciones disparatadas, surrealistas, incluso absurdas. Pero, como os decía, es tan deudora de Ted Lasso que también ha heredado como este aura, ¿no? Esto que os comentaba de la comedia amable, que ha marcado un precedente. De hecho, hacía ya tiempo que quería hablaros de cómo, en cierta forma, no solamente gracias a Ted Lasso, pero ha cambiado muchísimo la comedia norteamericana y en general toda la comedia, también por todo esto de la generación de cristal, de lo políticamente correcto, de que ahora no se puede hacer chistes o burlas de absolutamente nada. En fin, sería, la verdad, un tema para hacer un vídeo que quedaría chulísimo y que verían 4 personas en mi canal, efectivamente. Así que bueno, si no le disteis una oportunidad a principios de año a Terapia sin filtros, pues aún estáis a tiempo de verla, sobre todo porque tampoco es de este tipo de ficciones que te vayan a obligar a estar enganchado a ellas durante muchísimo tiempo. Ya es bastante raro ver casos como por ejemplo los de Friends o los de How I Met Your Mother, que nacían para aguantar en la parrilla durante 10 temporadas, durante una década. No, eso ya ha cambiado muchísimo el panorama de las series de ficción por otro tipo de circunstancias ligado a la irrupción de las plataformas de streaming y demás, que también sería para analizar en otro vídeo, pero no solamente por eso, sino que es que ni el argumento de Terapia sin filtros es como que se pueda estirar muchísimo, ni tampoco nos va a aguantar tanto Harrison Ford, que como os he dicho, tiene ya 81 años. Y si he podido llegar a esta conclusión sin ponerme a llorar, es porque, viendo Terapia sin filtros, pues me ha empezado un poco a sobrellevar la pérdida del actor antes de que se vaya, porque Harrison Ford todavía está entre nosotros. Aunque también seguramente tiene que ver que cuando hemos visto la última entrega de Indiana Jones, pues también nos hemos desenamorado un poco de él. Aunque por supuesto, esta es solo mi opinión. Dejadme la vuestra en la caja de comentarios, que como siempre le estaré dando feedback. Y hasta que nos volvamos a escuchar, chao familia.